próximo 5 de junio tendrán lugar las únicas elecciones de 2022. En Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo se elegirán gobernadores. Además, los duranguenses elegirán 39 presidencias municipales y sindicaturas y 327 regidurías, mientras que en Quintana Roo se elegirá nuevo Congreso local. Acompáñanos a conversar con el maestro Marco Baños, catedrático de la UNAM y exconsejero del INE. En el análisis, Georgina Gagiola. Marco Baños, bienvenido. Muchas gracias, Estela. Qué gusto saludarte y un saludo para todo el auditorio. Gracias. Bueno, pues después de la revocación de mandato de esta consulta y sin duda en un ambiente político tenso, ¿se esperan elecciones competidas para el próximo 5 de junio? En mi opinión, sí. Estamos ya muy cerca de lo que va a ser la jornada electoral que está prevista para el 5 de junio. Son poquito menos de 3 meses porque se montó una semana de las campañas electorales de las 6 elecciones locales en la parte conclusiva de la revocatoria de mandato. Entonces, están caminando, están ya todos los candidatos en sus actividades de campaña y obviamente pues el Instituto Nacional Electoral y los 6 órganos electorales de los estados en toda la parte de la logística electoral para que esas elecciones salgan, esperemos, de la mejor manera posible para esas 6 entidades federativas y para el país. Sí, hay un escenario claro, por ejemplo, en las elecciones para gobernador siempre son importantes. El PAN gobierna Aguascalientes, Tamaulipas y Durango. Sin embargo, esta vez irá en coalición con el PRI y el PRD. ¿Cómo ves el escenario en estos estados? Mira, para empezar, pues lo dices bien, son 6 gubernaturas más las diputaciones en el caso de Quintana Roo, que son 25, 15 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional, y 39 ayuntamientos también en Durango. Es decir, Durango y Quintana Roo son las únicas 2 de las 6 entidades que aparte de la gubernatura tienen otras elecciones. Esa parte nos lleva a un universo de 436 cargos que se van a disputar en esos días. Ahora, efectivamente, Morena como partido político no tiene ninguna gubernatura en juego. Es el partido mayoritario, el partido que tiene la mayor preferencia de la votación hoy día, pero no tiene de esas 6, ninguna es de ellos. Entonces, para Morena es ganar, ganar. Claro. Si Morena gana una gubernatura, pues es sumarle una a las 18, incluido Morelos, que es aliado con el PES, y San Luis con el Verde, que también es aliado de Morena, pues sería una más. Si gana 2, pues tiene 20 y así nos vamos para adelante. Entonces, para Morena está así. El PAN tiene 3 en juego, lo dices muy bien. Está el estado de Durango, está Aguascalientes y está Tamaulipas. Y el PRD tiene su último reducto, por decirlo de alguna manera, dado que perdió Michoacán en las elecciones del 2021, pues tiene Quintana Roo ahora. Y se han formado coaliciones de muy diversa naturaleza. Generalmente Morena va con el Partido Verde, de repente con alguno de los partidos locales, y el PAN, PRI, PRD tienen una alianza, pero no van así en todos los estados. Por ejemplo, en Quintana Roo está solamente el PRD, que es quien está presentando la candidatura, está el PAN, y van con un partido que, si no me equivoco, es local y se llama Compromiso por Quintana Roo. Entonces, depende mucho cómo estén las alianzas políticas en las entidades federativas. Entonces, en Quintana Roo ahorita está el PRD con un gobernador emanado del PRI, con un gobernador que, pues ya con las siglas de una coalición PAN-PRD, quitó 40 y tantos años de historia del PRI. El escenario ahora, pues, parece que también podría ser de alternancia. Sí, mira, lo dices con mucha precisión. Quintana Roo es un estado muy interesante porque, mira, si tú analizas cómo están las entidades federativas, te vas a dar cuenta que en el caso concreto de Quintana Roo, efectivamente el gobernador provenía de las filas del PRI, pero también es el caso, por ejemplo, de la candidata que tiene el PAN y el propio PRD y Compromiso por Quintana Roo, que originalmente había militado en el Partido Revolucionario Institucional. Luego, si no me estoy equivocando, emigró hacia el Partido Verde Ecologista de México y ahora está
siendo siglada en la coalición por el Partido de la Revolución Democrática. Y estos candidatos que están buscando esa cercanía con el electorado, con la población, pues pueden potencializar sus posibilidades de triunfo a partir de esa cercanía con la gente, porque al final de cuentas, a pesar de que Morena tiene 3 años, digamos, en el poder y que ha venido ganando una enorme cantidad de los cargos en los ayuntamientos, en los congresos locales, en las propias gubernaturas y por supuesto tiene la presidencia de la República, pues empieza a sufrir el desgaste normal que todos los gobiernos tienen, porque por más que te esfuerces en el cumplimiento de los programas de gobierno, es un hecho concreto que es tanta la problemática que se enfrenta en los estados, en los ayuntamientos. La demanda social te pide carreteras, te pide aulas para las escuelas, te pide obras de apoyo para las mamás, etcétera. Una serie de cuestiones, y cuando empieza a haber insuficiencia presupuestal, que es una característica de todos estos países, incluido el nuestro, pues evidentemente hay ese desgaste. Y entonces, les ha pasado a todos los gobiernos, de todos los colores. Claro, claro, así es. Absolutamente de todos los colores. Entonces, tú vas a tener, evidentemente, durante las campañas electorales, la posibilidad de que la gente no solamente escuche a los candidatos, sino vea qué tan cercanos eventualmente van a estar con ellos y van a poder evaluar los resultados de los gobiernos que están. Por último, Marco, la gente irá en esta ocasión, ya pues digamos que se están normalizando las actividades, ¿podrá salir a votar en medio de un ambiente de competencia? Mira, lo ideal es que sí, que ojalá que dentro de todo lo que fue la discusión con la revocación de mandato y las elecciones pasadas, bueno, pues la gente fue a votar, digamos, con incidencias menores por fortuna. No, en el caso concreto de la revocación de mandato no hay nada que lamentar en términos de violencia ni nada. Ojalá que ese sea el clima que tengamos para el 5 de junio. En mi opinión, sí. Yo creo que el INE tiene suficiente capacidad demostrada para poder instalar de nueva cuenta las casillas. Estamos hablando de que habrá más o menos 11.2 millones alrededor de electores que están en estas entidades federativas, y eso pues te va a llevar a que el INE tenga que definir el número de las casillas, pero evidentemente creo que puede instalarlas, y los electores estamos, porque yo soy hidalguense, tendré que ir a votar allá a Pachuca, pero evidentemente estamos en la posibilidad de ir a ejercer nuestro derecho de voto y elegir al candidato que sea el de nuestra preferencia. Sí sería muy importante, Estela, señalar que ojalá que en lo que resta de las campañas, porque ya empezaron hace casi 2 semanas, pues no se vayan a presentar estas situaciones de activismo de los servidores públicos que vulneran los principios constitucionales, claro, de no intervenir en el desahogo de las campañas. Eso sería muy importante para que los procesos locales pudieran transitar adecuadamente. Ojalá que podamos recuperar esa parte del respeto a la Constitución y a las normas electorales, que son importantes, no nada más para una entidad, sino para todo el país. Y creo que en ese sentido, los mexicanos y mexicanas que estamos en las listas nominales de estos 6 estados, tendríamos condiciones adecuadas para ir a ejercer nuestro derecho de voto, que es lo más importante. Qué bueno que lo mencionas, y desde luego ya lo recordamos al principio con la gran experiencia que tienes cuando estuviste como consejero en el INE. Maestro Marco Baños, muchísimas gracias. Estela, te agradezco muchísimo y saludo con mucho afecto a tu amplísimo auditorio. Gracias. Bueno, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué es lo que nos dicen sobre este tema. Virginia Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ves el panorama electoral para el próximo 5 de junio? Bueno, primero que te quería platicar que lo he visto medio desdibujado, la verdad, con tantos eventos que están sucediendo en nuestro país, como que un poco siento que las elecciones no están dentro de nuestra mente y que estamos pensando que hay elecciones, por supuesto, lo vemos desde aquí, desde la Ciudad de México, sin embargo, ha habido poca política alrededor de estas elecciones. Creo que a partir de ahora, después de la revocación de mandato, tendremos más espacio para hablar de lo que está sucediendo en los estados. Tenemos 6 estados que van a elecciones de gubernatura y otros 2 que eligen a su Congreso y otros que también eligen a regidores y síndicos. Y bueno, hablabas de presidentes municipales que, como comentábamos con Marco Baños, es una figura muy importante en términos del gobierno. Es la primera instancia a la que acudes, no necesariamente vas con el gobernador, ¿no? Fíjate que Durango, que es el caso, claro,
precisamente es donde más te acercas es al regidor, al síndico, y con ello, con el presidente municipal, es el punto más cercano del ciudadano, a quien acude donde tiene que acudir, y entonces es muy importante estas elecciones, porque además te voy a decir, en todas las elecciones, claro, ya hay paridad de género, entonces también entran todas estas candidatas que a veces en los territorios más pequeños son todavía desafortunadamente vistas con debilidad. En Quintana Roo se juega un congreso local. Se juega un congreso local, es importante. Quintana Roo es un estado para México en su totalidad muy importante por el turismo y por la cultura en general de Quintana Roo, pero sí también va a cambiar, yo creo, de partido nuevamente. Ha tenido cambios en los últimos 2 sexenios y creo que este va a ser el caso también. Y eso sumaría, digamos, congresos locales para Morena si eventualmente hubiese un triunfo en ese estado. Claro, por supuesto. Yo creo que las gubernaturas siempre arrastran a los síndicos, a los regidores, a los presidentes municipales, ¿no? Con la fuerza de la elección, pero mucho más también a los representantes del Congreso, sobre todo a los que son por mayoría relativa, que les ayuda en esa campaña, la campaña del gobernador, pero también arrastran con los votos pues a los de proporción. En general, ¿cómo ves el escenario electoral, más que nada las tendencias, el ambiente que sigue polarizado, desafortunadamente, revocación de mandato, reforma eléctrica, en fin, el país pues sin duda va a llegar a estas elecciones en un ambiente de tensión? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que el año pasado, en el 2021, se jugaron, fueron a elección 15 gubernaturas, 11 las ganó Morena. En este caso vamos por 6 y yo creo que Morena tiene la ventaja en 4 estados casi a ciegas. Habrá a lo mejor Hidalgo un cambio estrecho, una votación estrecha, pero probablemente los demás los gane Morena. Obviamente se ve claramente que Aguascalientes y Durango se los queda el PAN, y con ello tendríamos a 21 gubernaturas de Morena. Ahora en este momento tiene 17, con lo cual permite que si hay una reforma constitucional desde el Congreso Federal, pues sea mucho más fácil que pase en los estados. Es decir, una reforma constitucional ya pasa en estos momentos en esos 17 estados. Ahora va a tener con estos territorios, con estos estados, tendría el 65% de la población en México. Y bueno, finalmente ya no es que no exista el COVID, pero digamos que la gente ya está normalizando todas sus actividades, acudir a las urnas. ¿Cuál es tu pronóstico allí? ¿La gente se va a vencer el abstencionismo en algunas entidades? ¿Cómo ves la participación de la gente y desde luego el rol del propio INE? La participación cuando es del Ejecutivo siempre es muy alta. Yo creo que no va a ser la excepción, a pesar de que hemos visto que la revocación de mandato no hubo tanta participación como se esperaba, pero sí, cuando se va a elegir al gobernador, sí sale la gente, y también cuando salen los presidentes municipales, porque precisamente por lo que decíamos, porque es el primer contacto más cercano y porque finalmente es quien gobierna el Estado. Ahora, yo veo en estas elecciones pues que en tantas alianzas que ya no las entendemos, una falta de ideología generalizada, no sabemos bien por qué estás votando. Hay una mezcla entre PRI, PAN y PRD, a veces en otros estados solamente va el PRI y luego en otros solamente va el PAN con el PRD, que eran completamente diferentes, y entonces también tenemos a Morena con el PT y con el Verde, y en algunos estados van separados el Verde y el PT, es decir, no sabemos bien por quién estás votando. Tenemos un tercer lugar que es Movimiento Ciudadano. Ellos iban solos. Ellos iban solos. Probablemente creo que en esta ocasión han tenido candidatos menos atractivos porque también no los tenemos en la mente. Georgina Gagiola, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estela, que estés muy bien. Y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN 40.